Muy bienvenidos, queridos oyentes, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros al doctor Alfonso González. Él es traumatólogo de columna, es un médico muy joven, pero ya con su juventud, como le ocurre a los médicos que empiezan desde muy pronto a estudiar, pues evidentemente con experiencia, y además tiene un gran mentor y un gran profesor que le hemos tenido aquí, que luego hablaremos de ello. Bueno, antes de hablar con el doctor Alfonso González, vamos a dedicarle un poema. El poema lo he titulado Donde la columna vuelve a erguirse. Nació en febrero, cuando Madrid aún guarda el frío, pero la luz ya promete primavera. Y así llegó él, joven, sí, pero con esa sinceridad serena de quien ha venido a sostener destinos. Hijo de Rafael, maestro de la columna y del pulso firme, referente, faro, de esos hombres que se dicen en voz baja, con respeto de quirófano, y de Pilar, raíz silenciosa que sostiene vocaciones, hermano entre hermanos, compañero de camino, familia de abrazo verdadero. Aprendió pronto que la medicina no es un oficio, es una forma de mirar el dolor sin apartar los ojos. CEU primero, Rey Juan Carlos después, y el mundo como aula abierta. Nueva York, Milán, Colombia y pronto China. Porque el conocimiento no tiene patria cuando se busca aliviar. Cirujano de columna, arquitecto de lo invisible, ingeniero del eje humano, donde otros ven vértebras, él ve historias que quieren volver a caminar, padres que quieren agacharse sin miedo, abuelos que desean seguir de pie, deportistas que no quieren rendirse. Opera con la nueva cirugía, menos agresiva, más precisa, tecnología y humanidad en la mano. Y también con palabras, cuando el paciente le tiembla la esperanza, no es el final, es el comienzo de volver a moverte. Hospital Infanta Elena, Nuestra Señora del Rosario, lugares donde su juventud no es promesa futura, sino presente que ya cumple. Ama la montaña porque sabe que subir cuesta, pero la vista lo merece. Corre, esquía, respira aire alto, late en rojiblanco y encuentra belleza en la luz detenida a través de su cámara. Dos perros le esperan sin currículum, Tifón y Sindo, porque el amor verdadero no pide títulos. Y a su lado, Noelia, vocación que cuida vocación, medicina que entiende medicina cuando el día pesa. Dicen que hay una escalera al cielo, pero él prefiere construir caminos en la tierra para que nadie se quede abajo. Y cuando suena la música de la vida sencilla, la de los ojos que miran con alegría, sabe que curar también es eso, devolver canciones al cuerpo. Joven, sí, pero ya necesario, de esos médicos que no solo operan columnas, levantan personas. Y el futuro, cuando habla de él, no dice algún día, dice ya. Bienvenido, doctor Alfonso González. Muchísimas gracias, me he emocionado. Bueno. Precioso. Gracias, Adolfo, por la invitación y por el precioso poema. Gracias a ti. Bueno, antes de empezar a hablar con el doctor Alfonso González, vamos a ver su currículum. Hugo Alonso. Estudió la carrera de medicina formándose académicamente en el CEU San Pablo y en la Universidad Rey Juan Carlos. Tras finalizar sus estudios universitarios, continuó ampliando su formación profesional en el extranjero, realizando estancias en distintos centros internacionales de referencia en ciudades como Nueva York, Milán y Colombia. Posteriormente orientó su trayectoria profesional hacia la traumatología y la cirugía ortopédica. En el marco de esta disciplina, ha desarrollado su actividad como traumatólogo, con dedicación específica a la cirugía de columna. En la actualidad desempeña su labor profesional como cirujano de columna en el Hospital Universitario Infanta Elena y en el Hospital Nuestra Señora del Rosario. Bueno, Alfonso, pues agradecerte que estés aquí.
agradecer a una persona muy importante para ti y que yo cuando conocí me pareció maravillosa, tanto personal, y te lo prometo, como profesionalmente. Personal porque nos hizo una entrevista, es tu padre, el doctor Rafael González, también un experto en la columna. Luego a través de él he podido conocer a varios traumatólogos que son una maravilla, como la doctora Egea. Sí. Y bueno, decirte que has nacido en el año 95, es decir, no sé si tienes 30 o 31. 31 recién cumplidos. Recién cumplidos, ¿cuándo los has cumplido? El domingo pasado. Claro, el 8 de febrero, ¿verdad? El domingo pasado, qué bien. Sí. Pues nada, fíjense ustedes qué doctor más joven tenemos, pero sin embargo, qué promesa no, o sea, qué realidad ya tiene, ¿no? Porque él ya opera, él ya vamos a ir viendo cosas que las cuales hace. Bueno, a ver, huelga un poco decir, tienes 3 hermanos, Rafa, Jaime y Pilar, ¿verdad? ¿Alguno más médico o no? Ninguno. Se han librado todos. Se han librado, o sea, que a ti te enganchó tu padre y medicina y atleti, ¿no? Las dos cosas. Medicina y atleti, sí, ambas. Además, el más atlético y el más médico, porque el resto, el segundo Rafa es muy del Real Madrid, demasiado del Real Madrid, y los otros 2 poco interesados en el fútbol. Bueno, pues ahí tenéis ahí tema de... Sí. No sé si iba a decir de conversación o de disputa. Más, ¿no? De disputa que de conversación. Bueno, pues entiendo, vamos a ir un poquito a tus principios, a tu niñez. Alfonso, ¿marcó mucho tu padre o cómo fue eso, cómo evoluciona, ¿no? Porque cuando viene un hijo ya de un médico, claro, tu padre no conocía la medicina, nada, pero tú en este caso ya sí. ¿Cómo esto? Porque puede ser que dé, a lo mejor, rechazo, ¿no? Decir, mi padre, yo sé aquí, por ejemplo, que hemos entrevistado al doctor Enrique de la Morena, y sus 4 hijas, ninguna quiso hacer medicina porque decía, papá, tú trabajas mucho y ganas poco. Así que, ¿a ti cómo ocurrió? Cuéntanos. Pues fue, al principio, no rechazo como tal, porque al final convives con ello y convives con ese estilo de vida que es, pues que sabes que tu padre, a lo mejor, pues cuando eres muy pequeño, se va un martes y vuelve un jueves y no le ves varios días, o cuando ya va siendo más mayor, pues que todos los días solo le ves a la hora de cenar, ¿no? Y bueno, pero cuando está ahí, siempre es el mejor padre y siempre ha sido el mejor padre, y poco a poco te va transmitiendo ciertas cosas que te van atrayendo de todo lo que hace él en su trabajo, ¿no? Tanto las buenas como las malas, porque nosotros vemos las cosas que van bien, pero también pues en casa vivimos pues las cosas pues cuando no van tan bien, ¿no? Que gracias a Dios es casi nunca, pero también lo vemos. Yo la verdad es que hasta el bachillerato a mí me gustaba mucho la tecnología y yo iba enfilado a ingeniería y a informática o cosas relacionadas con esto. Y hasta que un día pues fui a verle operar en directo, ¿sí? Una escoliosis además. Y que, bueno, madre mía, me enseñó el otro día Rosa una escoliosis la doctora Egea, madre mía, la operación esa, es que, bueno, no es apto para cardíacos, como se suele decir. Oye, ¿y cuando fuiste, qué edad tenías? Pues tenía 17 años, yo creo. Toma ya. Sí, 17. Y antes no había ido a verle como tal en quirófano, no había ido a verlo. Y yo, que irías al Niño Jesús, ¿no? Pues creo que fue en el Rosario. En el Rosario sí, en el Hospital Nuestra Señora del Rosario. Y nada, yo fui un poco pues a ver qué pasaba. Yo creo que él me llevó un poco también pensando... A ver si te desmayabas, si te desmayabas o no. Voy a pinchar un poco. Y fue una experiencia que me cambió radicalmente el punto de vista de lo que hacía mi padre de verdad. Sí, Oye, fíjate que cuando hablamos de cirujanos, ¿no? Porque sí es verdad que el médico que es cirujano le gusta la cirugía, ¿no? Sí. Es diferente que el clínico, es como una especie de yin y yang, ¿no? Así está. Sí. Pero siempre que pensamos en el cirujano, pensamos en una persona, pues muy práctica, muy metódica, muy tal, pero no pensamos tanto que es humano, es decir, que trata a como puede ser un clínico. En el caso de tu padre, yo vi que no, o sea, yo vi que tu padre es una persona muy que se preocupa por el paciente. Absolutamente. No es igual cualquier columna, cada columna es de un paciente en concreto. Sí. Eso te lo ha transmitido a ti también, sí, imagino. 100%. Es la humanidad y con el paciente es lo que más he vivido y me ha transmitido no solamente mi padre, que es obviamente el que más, sino toda la gente que me ha formado en mi hospital, en el hospital de Valdemoro también, que al final el paciente es lo importante y es una persona, no es una columna, no es una resonancia, no es una fractura, ¿no? Todo eso es que es lo más importante, más todavía que pues al final no somos técnicos, ¿no? Somos médicos y tenemos que estar ahí para el paciente. Como lo tienes muy reciente, te voy a preguntar esto porque tú nos orientas además un poco a los padres que estamos pendientes de que nuestros hijos quieran hacer medicina, ¿no? Como es mi caso de mi hija, ¿no? Que está en ese proceso ahora.
Tú entras entras en la en el CEU San Pablo. Sí, eso es. Y luego te vas a una pública, ¿no? Eso es. ¿Cómo es ese...? Pues al principio, cuando vas a la universidad privada, ¿vale? Pues tú entras también con una nota de corte en casi todas las madrileñas. Hablo de hace ya 10 años que lo hice, no sé si ahora habrá cambiado mucho, ¿no? Y bueno, pues mi vía nosotros somos 4 hermanos, yo estaba súper feliz en la universidad, en el CEU, un nivel altísimo que lo reflejan los resultados que tienen luego en las pruebas del MIR, que son excepcionales. Yo estaba muy contento, pero es verdad pues, que venían 3 hermanos detrás, tampoco, yo era el primero en la universidad, tampoco sabíamos pues qué iban a estudiar, ¿no? Entonces también a mí me atraía mucho la Rey Juan Carlos, pues, los hospitales con los que trabajaba. Y en mi caso, pues mi vía en segundo de carrera fue repetir la selectividad, la PAU, ¿no? Y lo repetí, pues con una poco de nota que me faltaba ya pude entrar de 0 y pues las asignaturas que había cursado, algunas pudieron convalidarse y otras no. Claro. Es complicado a veces convalidarlas, ¿no? Porque tienen algo... Es complicado, depende mucho del currículum académico de cada asignatura y de cada departamento. Y la Rey Juan Carlos, que para mí es desconocida, porque claro, yo en mi época existía la Autónoma, la Complutense y la Alcalá de Henares. Sí. ¿Esta universidad cómo funciona? Pues dependiendo de las carreras que tiene, que ahora mismo tiene un abanico de carreras abrumante, pues tiene distintos campus. El campus de la salud está situado en Alcorcón. Y es un campus muy grande, muy moderno, con unas instalaciones buenísimas y trabaja con unos hospitales como el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, el Hospital de Fuenlabrada, el Hospital de Móstoles, que son hospitales que tienen un nivel altísimo y entonces pues con clases muy reducidas en los hospitales y una práctica clínica muy muy buena para la formación. ¿No tendrías ninguna duda en hacer traumatología o...? Porque luego el MIR hubo que sacarlo, ¿no? Sí. Y no sería fácil. No, tenía dudas, me gustaron muchísimas asignaturas. O sea, a mí la medicina me sorprendió que luego me gustó mucho la medicina, no solo la cirugía, y disfruté muchísimo. Pero luego yo sí que sabía que me gustaba mucho la columna y la parte traumatológica. Yo además que era muy deportista, más antes que ahora, me llamaba mucho la traumatología. Me planteé neurocirugía en un momento, pero al final en el último instante pues me decidí más por la traumatología. Oye, si tuvieras que elegir algún consejo, habrán sido muchos que te ha dado y te da tu padre, pero así que tenga que ver con la medicina, alguno así que tú digas, ostras, este sí que, no sé si a nivel de la cirugía en sí, ¿qué pensarías? Un consejo, sobre todo, a nivel para un cirujano, yo creo que lo más importante, y yo se lo digo a los ahora residentes pequeños, que es donde estaba yo hace 2 días, es que hay que conocer muy bien la anatomía, porque cuando conoces la anatomía trabajas más seguro. Y luego, sobre todo, ser humilde y conocer tus limitaciones, porque lo más importante y lo más difícil de todo, sobre todo cuando ya estás tomando decisiones, es saber cuándo no hay que operar, la indicación. Eso es lo más importante y lo más difícil. ¿Cuándo no hay que operar? Eso es. Porque al final... ver una resonancia con una hernia discal, que lo podemos hablar, es algo que vemos en casi todo el mundo a partir de cierta edad, ¿no? Pero el grandísimo mayor porcentaje de todas ellas no van a nunca necesitar cirugía. Y eso es lo difícil, ¿no? Decidir cuándo hay que indicar la cirugía, porque ahí está la clave del éxito. Y esa indicación a veces te la da el paciente. Quiero decir, a mí me duele mucho, y tú dices, bueno, pues esta es una hernia, pero es que a mí me duele mucho. ¿Te la da o el médico...? Es difícil. Ojalá tuviésemos una herramienta de inteligencia artificial o de machine learning que tomase todos los datos, hablase con el paciente, cogiese la resonancia, juntase todo y nos dijese, opérese, que va a ir bien, ¿no? Es difícil. Esto siempre asumiendo que la ejecución sea buena en quirófano, pero a la hora de decidir tú tienes que poner todo en conjunto, porque un paciente es un todo, ¿no? Es un trabajo, una situación biopsicosocial concreta, una conversación corta que vas a tener con él en 15 minutos, tienes que tratar de entenderle 15-20 minutos, que es el tiempo que tenemos en consulta, de entender qué es lo que necesita, ¿no? Y qué es lo que de verdad le duele y si tú le puedes ayudar a mejorar su calidad de vida. O sea, fíjate, me quedo con algo que creo que es importante y que los oyentes siempre pensamos que cuando vas al cirujano
te va a decir a operar, porque lo quieres operar, ¿no? Y fíjate, nos estás diciendo, hay un dicho, que no sé si tú lo escuchas, de hace muchos años, que decía, si quieres mantenerte sano, aléjate del cirujano, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Entonces, aquí nos estás rompiendo un poco los esquemas, porque dices, oye, pues nosotros somos bastante conservadores, ¿no? Sí, intentamos serlo, siempre. Los primeros pasos tienen que ser conservadores. Sobre todo, bueno, hablando un poco más de mi campo concreto, que es la traumatología, ¿no? Y más aún la cirugía de columna, intentamos que la cirugía sea el último paso e intentar que esa cirugía sea definitiva, siempre. Oye, ¿no tienes miedo, Alfonso, cuando vas a operar a cometer un error? Porque al final yo sé que operáis con unas técnicas muy buenas, ¿no? Que incluso tenéis unos aparatos, ¿no? Una especie de robot, ¿no? ¿Qué tal, no? Pero ese gusanillo de decirme, ¿se tiene o no se tiene? Bueno, siempre tenemos todas las precauciones posibles. La clave también es tener delante a alguien que sepa más que tú, sobre todo yo ahora que estoy empezando y que no tengo pues, todo ese conocimiento y toda esa experiencia, y tener enfrente a alguien que te transmite esa seguridad y que te puede orientar y guiar, que yo, gracias a Dios, en todos los quirófanos en los que estoy siempre trabajo con gente excepcional, pues eso te da seguridad, la que a lo mejor a ti te falta cuando vienes de casa, pero siempre vas con plan A, plan B, plan C, todo en la cabeza y bueno, al final las cosas pues salen bien, gracias a Dios. Qué maravilloso es esa vuestra profesión a través de mentores, ¿no? Al final la medicina es ir transmitiendo generación a generación, pero qué maravilloso es cuando tú ahora estás en el puesto B, es decir, hay un A que es el que tiene esa experiencia de haber operado miles de columnas, no sé, y luego hay un puesto B que tú ya llevas no sé cuántas y tal, pero sabes que vas a tener que pasar en un momento determinado, sí, ¿no? Sí. Pero tienes ese proceso, ¿no? Eso. Todos son pasos. Hace un año o año escaso yo estaba todavía por debajo, que era residente todavía, claro. Y ahí ya es que ni tomas realmente decisiones relevantes. Operas, porque operas a lo largo de toda la residencia y te formas operando, pero esa decisión de indicar, de tener al paciente delante, de tomar la decisión, de que luego sea tu paciente, porque al final esa relación médico-paciente pues la llevas en todo el proceso y es una persona y otra delante que van a por un problema juntos, ¿no? Eso hasta que no estás del lado de lo que es el médico adjunto, ¿no? Que es cuando ya ya te has graduado como traumatólogo, pues no tienes todo ese camino completo, ¿no? Entonces ahora pues vamos poco a poco, paso a paso, avanzando. Y qué bien, qué bueno tiene que ser cuando te sale bien una operación y luego le vas al paciente y dices, ha salido maravilloso, ¿no? Sí, eso debe ser como... es lo mejor de todo. lo mejor. Bueno, pues en este momento te vamos a hacer un regalo musical al doctor Alfonso González. Bueno, Alfonso, cuéntanos esta canción que te dice, ¿qué canción es? Esto es Led Zeppelin, esto es Stairway to Heaven, la escalera hacia el cielo, ¿no? Esto es, yo creo que la canción que más me ha acompañado de toda la vida. Desde pequeño me gustaba. Heredado este gusto musical pues de mi padre y de mi madre también. Y nada. Pero no hemos hablado de tu madre. ¿Tu madre es doctora? ¿No? Mi madre no, mi madre es profesora. Bueno, entonces tenías al médico y al profesor. Eso es, profesora de inglés además. O sea que nada, mi madre es una profesora excepcional y una persona que, como tú bien has dicho antes, sostiene no vocaciones, sino toda una familia entera de mucha gente, es todo gracias a ella. Bueno, pues llegado este momento vamos a hacer la primera recomendación. Hugo Alonso. La artrosis afecta a más de 7 millones de españoles y su incidencia se dispara después de los 40 años. Esta enfermedad es tan grave que ya es la tercera causa de incapacidad permanente en España, forzando a millones de personas a vivir con dolor crónico y pérdida de movilidad. La buena noticia es que ya no hay que resignarse a vivir con estos síntomas tan incapacitantes. Existen tratamientos muy innovadores que mejoran significativamente la calidad de vida de las personas que la sufren, como los de Mejorando tu Vida, que ofrecen soluciones avanzadas para reducir drásticamente el dolor y la inflamación, con el beneficio clave de recibirlas sin tener que desplazarse. Bueno, además hoy tenemos aquí a un traumatólogo que sabe mucho de artrosis. La artrosis de momento no la podemos curar, es una enfermedad. Hay reumatólogos que le dicen que son las canas de las articulaciones, porque es verdad que pasa normalmente con la edad, ¿no? Pero sí entendemos que intentar, además de ponernos a manos del médico, que a lo mejor sí que hay tratamientos, yo sé que ahora se pone ácido hialurónico, etcétera, pero lo que aquí hablamos es algo que puedes hacer en casa, que te pueda aliviar el dolor, que te puede hacer que muevas mejor, por ejemplo las manos, ¿no? Las manos hablamos de los guantes, que tienen ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, 20 minutitos, oye, me lo pongo y como que me encuentro mejor, ¿no? De eso se trata, ¿no?
de que si tú por las mañanas te duele a lo mejor incluso levantar una persiana o echarte un botón, pues que bueno, que alivies ese dolor, ¿no? Luego también tenemos rodillera, la rodillera va con infrarrojo, ultravioleta e infrarrojo, para también masaje, vibración y calor y compresoterapia, bueno, pues también calma, ¿no? Para que caminemos, andemos, no podemos quedarnos en casa porque me duele la rodilla, porque entonces la liamos. Hay que subir escaleras, hay que hacer estas cosas. Y luego para la zona de la espalda, la lumbar, la dorsal, zonas donde a veces esas lumbalgias, ¿no? A veces no son ya tanto de artrosis, sino que tienes posturales, ¿no? Bueno, pues ese cinturón también que trabaja muy bien con eso, masaje, vibración, calor y ese infrarrojo. Y luego tenemos también uno ahora para el cuello, para la zona cervical, que trabaja, además tiene TENS, es decir, electroestimulación, tiene también magnetoterapia, y bueno, y masaje, vibración, calor y el infrarrojo, o sea que esos dolores de cabeza a veces vienen de lo que es de la zona del cuello, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí cosas para mejorar y para aliviar los dolores de la artrosis. Les doy un teléfono, llamen porque van a tener un gran precio por ser oyentes de radio y seguirnos aquí todos los programas. 900-730-122. Repito, vamos a intentar mejorar esa artrosis, esos dolores. Además, si no les fuera bien, se devuelve y no pasa nada. ¿De acuerdo? Para que ustedes lo prueben. 900-730-122. Apenas has llegado a trabajar, recibes la llamada de alguien que se encuentra mal. Cuando un médico entra en consulta, deja fuera sus preocupaciones para centrarse en su paciente. Pero alguien tiene que centrarse en él. Uniteco lo hace, ocupándose de los trámites, los seguros y la parte legal, para que cada médico pueda ejercer con tranquilidad, porque su vocación es salvar vidas. La de Uniteco, protegerlas. Bueno, pues programa tras programa agradecemos a Uniteco, que es el que cuida a los médicos desde la parte legal. Los médicos tienen que estar cubiertos legalmente, sobre todo en el caso de los cirujanos, como es el caso del doctor Alfonso González, pues claro, mucho más, ¿no? Porque arriesgan mucho menos que a lo mejor un médico de familia, ¿no? Y Uniteco está ahí. Lo que sí pedimos siempre desde aquí, por favor, si hay un error, se subsanará, existe todos los temas legales para subsanarlo, pero no denunciemos a los médicos así como así, por favor, que eso ya eso lo veíamos en las películas de Estados Unidos, pero es que ya está empezando aquí en España. Y ya bastante tienen los médicos con hacer tantísimas horas, cobrarlas tan mal, hacer tantas guardias como para que encima tengan miedo a hacer cosas porque se les pueda denunciar. Así que agradecemos mucho a Uniteco que siga con nosotros y ustedes piénsenlo porque el médico se lo merece todo. Bueno, pues tenemos al otro lado de la línea a nuestra ginecóloga de cabecera, la que hemos abierto aquí una sección en el programa y estamos encantados porque siempre nos cuenta cosas interesantísimas y muy prácticas. La doctora Alexandra Enríquez. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo estás? Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Hoy un placer continuar con Hoy Tengo Gine en la radio. Muchísimas gracias. Por supuesto. Ahí la tienen si quieren. No solamente tienen que esperar a verla, escucharla en este programa, sino Hoy Tengo Gine es su podcast, que la pueden ver. Trae ginecólogas, hablan de todo, o sea, maravilloso. Así que hoy en día, sí, con esos podcasts está muy bien. Y además yo tengo aquí, tú no me ves ahora, Alexandra, pero yo tengo aquí tu libro, que lo leí con muchísimo gusto. Es un placer ser mujer, lo pueden leer hombres y mujeres, pero sobre todo la mujer que lo lea va a darse cuenta cuál es su proceso vital desde que se nace hasta que se tiene, bueno, esa siguiente juventud, ¿no? Cuando ya tienes más años, ¿no? Así sí, que también lo recomendamos de aquí. Oye, vamos a hablar hoy, si te parece bien, de un tema que es el tema todo del embarazo, ¿no? Porque fíjate que hay muchas cosas que en el embarazo a veces pues no sabemos si son. Nos gustaría que tú como experta nos digas la realidad, porque luego te metes en algunos sitios, lees cosas y dices, pero bueno, y te lo está contando uno que no tiene nada que ver con esto y dice lo que le da la gana y además con ciertos intereses. Te voy a hacer 3 preguntas, si te parece. Mira, la primera pregunta es ¿por qué es fundamental una buena nutrición durante el embarazo? Porque eso se dice, hay que comer por 2. ¿Eso cómo va, Alexandra? Bueno, yo diría, justo es que hemos hablado esta semana con Blanca García Orea, que es Blanca Nutri, que todo el mundo la conoce en las redes sociales, justo de la fertilidad, la alimentación durante el embarazo, y es el episodio que tenemos. Y lo que contábamos es que hay que intentar comer bien de todo, sobre todo la dieta rica en fibra, verduras, porque es muy importante para que esa mujer no esté estreñida, y no hay que comer por 2, hay que comer para 2.
O sea, no hay que comer de más. Eso es muy importante, porque muchas mujeres piensan, bueno, ahora tengo que comer más, me puedo permitir el lujo de comer mucho más y sobre todo azúcares, porque el embarazo lo que te da es caprichos por azúcar, que normalmente son azúcar. Entonces, con cuidado, restricción de los alimentos más azucarados o procesados y favorecer la alimentación rica en fibra y verduras, sobre todo. Además, ahora que dices lo del azúcar, esa diabetes gestacional podría darse, ¿no? Si tomas ahí, ¿no? Claro, hay que tener cuidado. Nosotros el cribado de diabetes gestacional lo hacemos entre las 24 y las 28 semanas con una prueba donde tomamos un liquidito que está azucarado y vemos qué cantidad de azúcar se mantiene en sangre más o menos en ese momento de la toma y luego a la hora. Entonces, es importante no coger sobrepeso, no comer de más y si hay que comer azúcar o algún tipo de alimento más azucarado, intentar que sea al final, porque así los picos de insulina serán más en meseta y retardamos ese pico de insulina, que es lo importante que hay que disminuir. Qué interesante. Entonces, los nutrientes más importantes y cuáles tenemos que evitar. Evitar los procesados, claramente. Hay que intentar evitar los procesados, todo lo que sea azucarado. Hay que tener mucho cuidado e intentar que la alimentación sea, sobre todo, de la zona, pues carnes de la región. Hay que tomar mucha proteína. Intentar siempre que los alimentos sean, sobre todo las carnes y pollo, que sean más ecológicos, que sí que tienen menos cantidad de hormonas o sustancias que pueden alterar lo que llamamos disruptores endocrinos, que pueden alterar el sistema endocrino en la mujer. Entonces es importante evitar procesados, evitar los azúcares y todas las harinas refinadas. Eso es lo que yo diría. Oye, ¿hay alguna, porque esto afecta a bastantes, las náuseas, que ya estoy con náuseas, ¿hay algo para evitar esas náuseas o hay que esperarse los 9 meses? Bueno, a ver, normalmente son el primer trimestre las náuseas. Sí. A partir de las 12 semanas se suele decir que mejoran. Entonces, son bastante incapacitantes. Y en el podcast justo nos contaba Blanca García Orea, que ella estuvo bastante fastidiada con las náuseas. Y alguno de los trucos que ella tenía, pues era intentar siempre evitar los líquidos calientes porque siempre inducen al vómito. Intentar que lo que se coma desde al principio de la mañana, que es cuanto más cuesta, sea más despacio, poquito a poco, más sólido, semisólido y que esté frío. Que esté frío yo creo que es bastante importante. Normalmente tenemos sustancias con jengibre que pueden ayudar y si no, pues ya pasamos a los medicamentos que solemos prescribir los ginecólogos. Pero pequeñas modificaciones en esa primera toma pueden ayudar a que no tengamos tantos vómitos, sobre todo, tantas náuseas y vómitos. Bueno, pues ya saben, la podemos seguir viendo a la doctora Alessandra Enríquez en Hoy Tengo Gine, su podcast maravilloso Hoy Tengo Gine, y bueno, ya si quieren tener una buena lectura bonita, interesante, realmente que desde el principio te engancha, es en su libro Ser Mujer. Muchísimas gracias, Alessandra Enríquez, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Adolfo, un placer como siempre. Bueno, doctor Alfonso González, no te vas a ir sin un regalazo, que es jamón de Navarretinto. Hombre. ¿Te gusta el jamón? Me encanta el jamón. Pues este te va a gustar más, porque una cosa es que te guste el jamón y otra cosa es que te guste el muy buen jamón, que es lo que nos gusta a todos. Pasa que a veces el jamón de Navarretinto, fíjate qué bonito, y esto de nuestros médicos con Adolfo Albistur nos lo han puesto, es un jamón 100% de bellota ibérico, no mezclan producciones, es una familia que vienen de Extremadura, es una familia que lo hace genial, pero genial. Además, bueno, pues se puede pedir por sobre, se puede pedir jamón entero, se parte, así que tu jamón Navarretinto, muchísimas gracias, para que lo puedas disfrutar y que lo puedas recetar, porque yo creo que habría que recetar jamón. Yo creo que sí. ¿Verdad? Lo tendrían que poner en la tarjeta electrónica. El jamón de Navarretinto en la tarjeta electrónica. Bueno, pues Navarretinto, ¿dónde lo tienen? Pues bueno, les voy a dar un teléfono para que llamen, puedan pedir su jamón con un 10% de descuento si les dicen que nos han escuchado aquí en el programa de radio de Historia de Nuestros Médicos. 91 625 0228. Repito, 91 625 0228, 10% de descuento. Bueno, pues ahora tenemos al otro lado de la línea a un médico que le tengo un cariño muy especial. Eso tengo que empezar por ahí, porque le tengo un cariño muy especial. Ha estado en varios programas. Es una persona que todo el mundo quiere escuchar por lo bien que explica las cosas. Él es nefrólogo. Él hace tiempo se enamoró del riñón y lo vive y nos da consejos que son buenísimos, porque es que además
por el riñón pasa todo, ¿eh? O sea, yo sé que el del corazón, tal, pero por el riñón pasa todo. Yo ya me leí su libro, Paliativos, un libro que es novelado, muy bonito, muy entrañable. Luego el libro que últimamente había sacado, que es Por mis riñones que hoy como bien, ya el título es muy sugerente, ¿eh? Ese gazpacho de remolacha, por ejemplo, cosas que son buenas para los riñones, ¿no? Y nos trae una pedazo de novedad. Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adolfo? Qué gusto oírte siempre las presentaciones que me haces. No, pues es que te lo digo de corazón, de verdad, ¿eh? O sea, eres una persona que, además tú sabes que has ayudado a mi hija a hacer un proyecto en el tema de ella es medicina y eso, claro, eso decía Dios que quien le hace bien a su hijo le hace bien a él, ¿no? Y en este caso, pues tú has hecho bien a mi hija. Aparte de que, claro, cuando te conocí, pues ya me pareciste... Y bueno, ya fíjate que te llaman de muchos medios, ¿no? Porque te han escuchado y te llaman, etcétera. Y es normal, porque te explicas súper bien. Borja, háblanos primero un poquito, si te parece, de este libro. Se llama El reto es... Y pone un no así, diferente, ¿no? El reto es no envejecer. El reto es no envejecer, es la novedad que tenemos ahora. Y bueno, pues es un libro que precisamente es un juego de palabras, porque claro, alguien podría pensar, ¿pero qué es no envejecer? Y eso sería malo, ¿no? Todo el mundo entiende lo que significa no envejecer. El reto es envejecer y hacerlo de manera saludable. Y el envejecimiento en realidad es una situación fisiológica normal que se nos da en la vida. De hecho, obedece a un concepto científico que se llama senescencia, que lo voy a explicar en 2 segundos, pero que es muy interesante. Nosotros, desde que nacemos, todas nuestras células tienen como objetivo dividirse para regenerar tejidos. Si nos hacemos una herida en la piel, por ejemplo, nuestras celulitas se dividen en un proceso que se llama mitosis y lo que hacen es regenerar esa herida. Pero cuando nos hacemos mayores, cuando envejecemos, lo que ocurre es que estas células dejan de dividirse tanto y entran en una situación que se llama senescente, que la palabra da igual, pero lo que implica es que no se pueden dividir, por lo tanto no regeneran tejidos y pierden su función. Si esto se mantiene en el tiempo, estas células se convierten en inflamación, generan inflamación. El organismo dice, pero estas células, ¿qué hacen aquí, no? Y entonces intenta atacarlas. Por lo tanto, podemos decir que el envejecimiento es inflamación. ¿Pero podemos limitarlo de alguna manera? Bueno, lo podemos limitar de alguna manera, que es con hábitos, ahora seguro que comentamos alguno, pero sobre todo para mí lo importante, en realidad, es que la gente entienda que lo que hay que cuidar es no enfermar, es prevenir las enfermedades. Por eso el reto, en realidad, es envejecer. Qué interesante, qué interesante. ¿Hay alguna, a ver, siempre se habla de fórmula mágica, ¿hay alguna fórmula mágica, Borja, que nos digas ahora y nosotros ahora cogemos 2 tubos de ensayo, la preparamos y nos la tomamos? Pues no la hay. ¿Y sabes por qué aparecen las fórmulas mágicas bajo mi punto de vista? Dime. Porque hemos perdido en realidad los hábitos normales, saludables que nos conocían nuestras generaciones anteriores. La fórmula mágica es tener unos hábitos que estén bien y que incluyen la alimentación. Fíjate qué dato te voy a dar. En España, una de la dieta mediterránea, la más saludable que hay con evidencia científica, solo el 30% de la gente la hace. 30%, el resto comen mal, es que comen ultraprocesados, comen grasas, comen azúcares, pero otros hábitos normales y corrientes, hacer ejercicio. En España, el 15% de los adolescentes declaran que hacen 0 ejercicio a la semana. Los adolescentes, no te digo el resto de la población y el impacto que eso tiene en su salud a largo plazo. Dormir bien. Una persona que duerme menos de 7 horas tiene un riesgo de tener un evento vascular que acabe con su vida del 60% más que una persona que duerme esas horas. ¿Son fórmulas mágicas? No, es recuperar nuestros hábitos. Y así hay un montón más. De hecho, en el libro, al final, que tú lo has leído ya, sí, ponemos un decálogo de medidas sencillas que en el día a día podemos aplicar, pero precisamente para evitar enfermar y prolongar nuestro envejecimiento, pero de manera saludable. A mí, como todos, me ha parecido maravilloso. Además, para que decir así un poquito sin hacer spoiler, pero ¿dónde está la clave del envejecimiento? La edad es una cuestión de peso, el ejercicio de fuerza alarga tus telómeros, me estás estresando, el alcohol y la cafeína, que se giren ya, los alimentos anti-envejecimiento. Interesantísimo todo. Pero, por ejemplo, porque no tenemos mucho tiempo y lo vamos a leer, Borja, sí, no lo dudes. Dinos 3 medidas así que podamos poner en marcha anti-envejecimientos. Bueno, para mí lo primero es erradicar absolutamente los ultraprocesados de la dieta.
Me parece que es algo que las autoridades deberían hacer y como no son capaces de hacerlo, lo tenemos que hacer nosotros porque eso se asocia a envejecer precozmente y a morirnos precozmente. Otra medida que yo pondría es incluir el ejercicio de fuerza. 13 minutos al día te diría, porque hay algún estudio que ya ha demostrado prolongar la supervivencia gracias a eso, pero el ejercicio de fuerza todos los días 13 minutos. Siempre hablamos del ejercicio cardiovascular y pensamos, bueno, ya hago ejercicio suficiente, pero el músculo es un órgano como otros órganos que tenemos en el cuerpo y que tenemos que cuidar. Mira, también. Borja, como tenemos aquí hoy, ahora sigues, no te que te voy a cortar, pero sí que tenemos aquí al doctor Alfonso González, que él es traumatólogo de columna. Es un médico joven, tiene 31 años y aquí nos está explicando. ¿Qué tal, Borja? Entonces, me ha dicho así como cuando has hablado del ejercicio de fuerza. Adolfo me ha visto asentir mucho cuando has contado lo del ejercicio de fuerza. Toda la evidencia nueva nos invita a empujar a nuestros pacientes a hacer este tipo de ejercicio, por no solamente el beneficio cardiovascular, de salud general, sino también a nivel musculoesquelético. Tiene infinidad de beneficios por lo que hemos visto que es lo que es la sarcopenia, ¿no? Que es la senescencia muscular progresiva, frenarla y con un altísimo beneficio, como bien ha dicho Borja. Sí. O sea, ultraprocesados, fuerza, ¿y cuál sería la tercera medida? Ultraprocesados fuera, eso hay que quitarlos. La fuerza, el ejercicio fuera. Sí. Te voy a decir una que yo sé que no es tan fácil de conseguir, pero es intentar eliminar el estrés crónico con la medida que sea, cada uno lo que le venga bien, porque el estrés en sí mismo genera cortisol, que es la hormona de estrés, y eso nos genera daño a muchos niveles orgánicos, pero además impacta en el resto de cosas. Nos hace dormir peor, nos hace comer peor, nos hace ser más sedentarios. Yo estas 3 medidas, así por decir 3, que hay muchas más y hay que tomar todas en conjunto, ¿no? Pero estas 3 medidas me parecen como las 3 fundamentales que yo te diría. Y además no las veo muy complicadas. Quizá el estrés la más complicada por el estilo de vida que tenemos, pero como en realidad forma parte del resto, pues me parece importante también tenerlo en mente. Bueno, pues aquí tenemos, ya iremos hablando del El reto es no envejecer, el doctor Borja Quiroga, la editorial es Roca, ¿verdad? Borja, lo estoy diciendo bien. Roca Editorial, sí. Roca Editorial. ¿Y dónde, me imagino que Amazon, dónde lo podemos? En todos los sitios, la distribución de Roca, que es del grupo Penguin, está habilitado en Amazon, en el Corte Inglés, FNAC, en cualquier librería. Bueno, la distribución ahora es global. ¿Tienes muchos ahora? Porque vamos a comprarlos todos. ¿Tienes muchos? Hombre, pues ojalá se acaben y saquemos la segunda edición prontito. Seguro que la vas a sacar rápido, porque siempre que sacas bestseller y cosa, pero vamos, con toda la realidad del mundo, ¿no? Porque es verdad que son libros que además se leen muy bien, son muy fáciles de entender, porque incluso cuando hay alguna palabra así un poco la explicas. O sea, de verdad que nos mejorar la vida de las personas, alargar la vida de las personas con salud, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Que te lo agradecemos muchísimo, Borja. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Un abrazo enorme. Un abrazo fuerte. Bueno, pues seguimos con el doctor Alfonso González. Nos hemos quedado en que se deriva hacia la columna. Cuéntanos los problemas de columna, si los tuviéramos un poquito que dividir, o digamos, ¿dónde está el mayor problema en la columna que te encuentras? Y si, como habíamos hablado si se puede evitar algo, o es una cuestión más genética, o es una cuestión que no la cuidamos nada. Cuéntanos un poquito, danos consejos. Principalmente a lo que nos solemos enfrentar, todo ser humano, es lo que ya esto se ha llamado desde hace mucho tiempo el peaje de caminar erguidos, que es que nuestra columna pues tiene unas cargas axiales que no tiene, por ejemplo, pues la de un perro, la de un caballo, la de dónde venimos, ¿no? Y esto lo que hace pues es que poco a poco se van generando cambios degenerativos que evidentemente tienen una gran influencia genética, que esto lo sabemos, ¿vale? No es que sea hereditario, pero sí que tiene una carga genética importante, así como una carga ambiental. Es decir, sabemos con certeza científica que la vida sedentaria, el sobrepeso, la mala alimentación, como ha dicho Borja, pues influyen negativamente en el deterioro, sobre todo a nivel discal, ¿no? Que es la estructura que más se suele estropear antes en nuestras espaldas. Fíjate que ayer estaba hablando y lo hemos comentado antes de entrar en el estudio, con la doctora Inés Moreno, que es traumatóloga. Lo que pasa es que ella no lleva columna, ella lleva más roturas y tal. Está la mujer en Granada y todos los que se caen con el esquí, pues allí que van. Y hablando de esta parte, dice, claro, el ser humano cuando empezamos a erguirnos y tal, que también afectaba, fíjate que fue súper curioso, me quedé,
en el tema del parir, del momento de parir, ¿no? Que normalmente sale el bebé sale con la cabeza hacia abajo, ¿no? Sí. Y entonces dice que eso, por favor, que eso de que nos vayamos a parir a casa tranquilamente y tal, que no lo hagamos. Sí. Nuestra pelvis no ha evolucionado para eso. Claro, para eso. es eso, ¿verdad? Sí, eso es. Oye, ¿hay alguna...? Porque a lo mejor alguna persona así que dice, bueno, pues es que yo ya tengo 80 y pico, yo ya operarme me duele mucho, pero yo ya operarme... cuéntanos eso, ¿cómo va la edad con las operaciones? Sí, es algo a lo que nos enfrentamos cada día más, ¿no? Cada vez, gracias a Dios, tenemos más esperanza de vida, cada vez la gente vive más y cada vez la gente es más activa. Y tú ves pacientes con 80 años, que yo tengo pacientes que hacen ejercicio y los vemos pues, con bastante frecuencia. Igual que luego tienes pacientes de 60 años mucho más sedentarios. Pero a estos pacientes hay que intentar darles una solución e intentar aliviarles el dolor de alguna forma para que sigan siendo activos. Y para ello tenemos herramientas que se han ido desarrollando por los últimos años, los últimos 20 años, que son mucho menos invasivas, mucho no inocuas, porque nunca son inocuas, pero mucho menos invasivas y que nos permiten dar calidad de vida a estos pacientes. Pero muchas veces hay que mirar si hay alguna opción. Sí. Otra cosa que nos afecta a los padres, ¿no? Y incluso a nosotros, por nuestros hijos y nosotros mismos. Es decir, cuando estamos haciendo un deporte de una manera continua, vamos a imaginar, por ejemplo, en la columna, no sé, el baloncesto, que sería a lo mejor uno de los que, ¿no? Porque decían que la NBA contabilizan los saltos que ha dado un jugador de la NBA y dicen, ese ya tiene la espalda atada, ese ya vale menos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, a ver, al que le guste mucho hacer deporte, y le gusta hacer un deporte, pero hacerlo, no simplemente. Sí. ¿Estamos fastidiando la espalda, la rodilla o cómo? Porque claro, no sé yo si es bueno o cómo va esto. Yo digo siempre lo mismo y a los pacientes se lo digo. No, clásicamente, cuando había un problema de espalda, se prohibía el deporte de impacto. Ya no puedes correr, ya no puedes jugar al fútbol, ya no puedes jugar al pádel, ya no puedes hacer nada. Y todavía lo vemos, pacientes que llegan, que han pasado de hacer ejercicio y hacer un deporte que a lo mejor no es el mejor para su dolor, pero es bueno, pasan a tener una vida en la que, pues, una vida mucho más sedentaria. Yo creo que esto es un error. Yo creo que tenemos que buscar la forma de poder hacer todas estas actividades, o bien fortaleciendo zonas específicas. Evidentemente hablamos pues de dolores controlables, no de lesiones concretas que necesitan una recuperación y un reposo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tender a que cada vez hacemos deporte hasta una mayor edad, cada vez tenemos más lesiones deportivas, cada vez la gente es más deportista y tenemos que intentar pues dar soluciones para que esta gente pueda seguir haciendo sus deportes y que es lo más sano que hay, hacer ejercicio. Uh-huh. Otra cosa me imagino que serán los deportistas de élite, ¿no? Eso ya es radicalmente distinto. Porque eso, ahí el enfoque cambia mucho. Porque ahí ellos sí que al final eso sí. El cuerpo lo sufre, ¿no? Sí, alcanzan una edad a nivel muy precoz, alcanzan una edad de un deterioro articular y también por nuestra parte a nivel de axial en la columna también pues mayor evidentemente, ¿no? Porque eso es llevarlo ya a un extremo pues de modo de vida que luego tienen muchas secuelas de esta intensidad, lo que no quiere decir, bueno, pues que no haya deportistas que todos conocemos pues que tienen una vida deportiva sana y luego una vida de jubilación, ¿no? Que no tiene ningún tipo de problema tampoco. Uh-huh. En el caso de la cirugía y más en la de columna, ¿es más importante que tú seas muy bueno manualmente hablando, ¿no? Así nos entendemos, o es más técnica? ¿Cómo va esto? ¿O antes era más una cosa y era otra? ¿O cómo va? Las dos cosas. Nosotros, evidentemente, cada vez nos ayudamos más de la tecnología, que nos ayuda a hacer nuestro trabajo de una forma más fácil y sobre todo nos da mucha seguridad. Pero es cierto que tiene que haber pues, una destreza manual y un saber hacer las cosas, ¿no? Que nos permita pues, tener seguridad a la hora de ejecutarlo y hacerlo bien, evidentemente. O sea, es muy importante pues, cómo se hacen las cosas en el quirófano. Sí. Muy bien, pues llegado este momento vamos a hacer otra recomendación. Hugo Alonso. Dicen que para viajar no siempre hace falta moverse. En Montes de Galicia basta un bocado para llegar a Galicia. Entre aromas, vinos y sabores, la cocina gallega se reinventa sin perder su esencia. Tradición, calidad y vanguardia en un mismo lugar. Montes de Galicia, el restaurante que convierte Madrid en una ventana abierta a Galicia. Bueno, pues tenemos otro regalazo para el doctor Alfonso González. Que además, a ver si no me confundo,
queremos hacértelo, se lo queremos hacer fundamentalmente a Noelia. Ay, bien. Y tú de consorte, ¿vale? Vas a ir al restaurante Montes de Galicia, que está en la calle Azcona, número 40 y... no me confunda, 46, y allí vas a degustar... no sé si te gusta la comida gallega, te gusta... Me encanta, y a Noelia mucho más. Sí. Sí. Pues fíjate, pues allí viene todo de la lonja de Vigo, lo traen de la lonja de Vigo, es una familia, padre e hijo, Danés Pasandín, que ellos lo que hacen es una calidad suprema, una elaboración exquisita y un trato maravilloso, es decir, que se junta todo aquello que cuando tú vas a un restaurante y quieres disfrutar, porque tú quieres por un lado un buen producto, quieres que esté bien elaborado y quieres que te traten muy bien, y que pues esto se junta en Montes de Galicia. Así que, bueno, pues ya sabes que tienes esta invitación. Voy a decir dónde está Montes de Galicia, pero es de verdad, luego no es que hay muy medio de, oye, pero esto es verdad, o si es de verdad. Así que tú me tienes que decir, me mandas un WhatsApp, ¿no? Oye, mira, Adolfo, quiero ir con Noelia, yo reservo para que disfrutéis allí, ¿vale? Montes de Galicia, calle Azcona número 46, hay un teléfono 91 355 27 86, repito, 91 355 27 86, hay que llamar para reservar, y es de veras, o sea, una comida exquisita. Bueno, vamos a hacer otra recomendación, en este caso de algo que es muy importante. Hugo Alonso. Vamos a hablar hoy de Hablamos del glucómetro, que yo lo que quería comentar del glucómetro es lo siguiente, es decir, nosotros tenemos que tener los niveles de glucosa en un nivel determinado, ¿de acuerdo? No tiene que estar ni por arriba de 120, ni por abajo de 70 o de 80, ¿vale? Eso es como el cuerpo se siente cómodo, como la sangre circula bien. Cuando esos niveles de glucosa no son esos, es que algo está fallando. Si es en una edad joven, puede ser una diabetes que sea diabetes mellitus o juvenil, que es porque ha habido una reacción inmunológica, y nuestro páncreas ha dejado de segregar insulina. Y es un tratamiento que se hay que hacer con insulina lo antes posible, con unos controles muy exhaustivos. Pero luego hay otra diabetes, que es la diabetes tipo 2 o la prediabetes, que es la que nos ocurre ya con la edad. Que nuestra insulina pues ya está un poco vaga, ya no trabaja como tiene que trabajar. Entonces nos deja los niveles, en vez de estar los adecuados, nos coloca en 200, 200 y pico. Y eso que es un poco de azúcar, eso se convierte en un gran problema. Se calcifican las arterias, por lo tanto se estrechan, se endurecen. Entonces es como una tubería que la haces más estrecha, lo que tiene que pasar por allí va peor. Riñón, corazón y vista, aparte de los problemas que hay para curar una herida, por ejemplo, en el caso de los cirujanos, cuando se enfrenta a una persona que es diabética, pues dicen, ostras, es que cura mal y coge más infecciones, ¿no? Bueno, pues todo esto hay que controlarlo. Para eso tenemos el glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida. Es un glucómetro que solamente tenemos que ponerlo, no hay que hacer nada más, darle un botoncito y en el móvil vamos a ver cómo estamos de azúcar. No hay que pincharse, yo sé que es engorroso, que duele, pincharnos en los dedos varias veces al día. De esta manera no. Queda todo registrado, se lo podemos mandar al médico. Si es una persona mayor lo puede ver el hijo, lo puede ver el nieto, para que veamos si nuestra abuelita, nuestra mamá, qué tal está de la glucosa, pero hay que controlarla de veras. Así que tengamos este glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida, 973-0101. Llamen ahora, queda registrada la llamada, 973-0101. Bueno, entramos en el momento que nos gusta hablar de valores de nuestros médicos. Saben que ustedes que este programa se llama Historia de nuestros médicos. Ha empezado ya, llevamos ya unos cuantos añitos entrevistando a muchos médicos. Y había algo que los médicos me decían, ¿no? Era, Adolfo, ojalá tuviéramos más voz, ¿no? Que nos escucharan más veces, ¿no? Y entonces, dándole vueltas, nos reunimos un equipo de personas, periodistas, gente que sabe llevar redes sociales y además con médicos que ya habían pasado por el programa, ¿no? Y dijimos, oye, pues ¿por qué no creamos esta plataforma que sea valores de nuestros médicos? Pero no solamente para los médicos, sino también para la sociedad, que somos los pacientes, ¿no? Que podamos ver cosas que nos cuentan los médicos, de avances, que podamos ver lo que los médicos necesitan, porque al final cuidar a nuestros médicos es cuidarnos a nosotros. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, yo les invito a que puedan entrar, cualquier persona puede entrar, es valores
nuestrosmédicos.com con 3W primero. Pueden entrar ahí, verla, disfrutarla, lo que nos dicen los médicos. Los médicos tienen un apartado especial ellos, donde ellos tratan sus temas, es un foro. Y bueno, pues Hugo Alonso, que es uno de los periodistas que está pendiente de todo esto, hay que decir que el doctor Alfonso González está en la plataforma, evidentemente, nos va a decir, oye, ¿de qué artículo así o qué nos cuentas esta vez, Hugo? Pues esta semana hemos hablado en la web de Valores de Nuestros Médicos de la sueroterapia. Es una noticia que hemos subido gracias a la doctora Victoria Trasmonte, que tiene una terapia en su clínica que trata de esto y es conocida como el tratamiento de las celebrities. Se ha popularizado recientemente porque, más allá de ser un tratamiento que busca la estética, pues también se basa en la salud, en el bienestar, en prevenir enfermedades. Y pues bueno, es un tratamiento que tiene distintas modalidades que se adaptan a las necesidades de los pacientes y a sus objetivos. Por ejemplo, está el tratamiento energizante, que está orientada a el rendimiento físico y la recuperación. También el tratamiento de antienvejecimiento, que estimula la producción de colágeno. La detox, que está enfocada a reducir la sobrecarga física y mental. Y luego está la beauty, que está enfocada en la belleza y estimula la producción de colágeno, que te deja la piel y las uñas y el cabello perfectas. Bueno, pues ya saben, sueroterapia, otro de los avances que van haciendo. He de decir una cosa del tema del campo de la estética, que el otro día, estando hablando con una persona, cuando presentamos la plataforma, estaba Ana Salido, que es también una doctora en estética, y ella dicen que el 60%, escuchen, de las personas que están haciendo estética no son médicos. Ojo, por favor, pueden decir, bueno, la estética al final se trata de que la persona también se encuentre bien, entra también la parte, digamos, personal, ¿no? No solamente es muchas veces lo que vemos, que se ha puesto voto fulano, que mal le ha quedado, no, es otra historia la estética. Pero por favor, cuando vayamos a una persona que nos va a hablar de estética, vamos a hacernos algo, queremos consultar algo, comprueben que sea médico, que hay un 60%, que no hay un intrusismo espectacular. Así que tengan cuidado, porque un médico sabe lo que se está haciendo y sabe que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Y a veces nos van a decir que no, porque nosotros queremos hacer algo, pero no es lo correcto para nuestra salud. Así que tengan en cuenta esa. Bueno, y ya, pues a mí me gustaría, Alfonso, que dentro de estos valores de nuestros médicos, pues tú aquí cuentes un poquito a los oyentes qué quieres tú decirnos, ¿no? O sea, que como médico puede ser lo que quieras, si quieres reivindicar algo, si quieres tal, ¿qué es lo que te gustaría expresar a la sociedad? Tú date cuenta que ahora te está escuchando toda la sociedad, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué nos dice el doctor Alfonso González como médico? Que sepamos que yo sé que hay veces que tenéis ahí ese digamos, yo qué sé, hay veces con el tema de la vocación, pues vale todo, ¿no? Como tienen vocación, pues cuéntanos. Sí, bueno, no, sin entrar en temas políticos, desde luego, yo creo que me voy a orientar un poco más a todo. Al final, todo gira en torno a la calidad de la información que recibimos, ¿no? Yo creo que valores de nuestros médicos y tanto las entrevistas que tú haces en Historias de Nuestros Médicos como la propia plataforma y ese foro que se genera es un espacio en el que el paciente puede ir a recibir un tipo de información que tiene una calidad, pues, y unos estándares de calidad altos y del que se puede fiar. Las fuentes son muy importantes hoy en día en la era de la información, que es cuando más desinformados estamos todos realmente. La calidad de esa información y no la cantidad, pues tiene un valor muy alto, ¿no? Sobre todo alrededor de la salud tenemos mucho ruido comercial y mucha gente, pues, que intenta hacer negocio con la salud de las personas, y tenemos que intentar que, pues, como tú has dicho, que sean médicos los que nos están dando estos consejos de salud, que haya una base científica sólida detrás y sobre todo no conformarnos con cualquier cosa, ¿no? Que exijamos tanto a los pacientes como a los profesionales, pues intentar conseguir, pues, la salud y el bienestar, y en nuestro caso concreto, pues que no hay caso perdido y siempre tenemos que intentar, pues, reducir el dolor de nuestros pacientes siempre que podemos. Has dicho una cosa súper importante, Alfonso. Que cuando nosotros entramos en redes empezamos a consultar cosas, ya no te digo el tema del ChatGPT, que eso ya son algoritmos, hay veces que dice, bueno,
tengo que hacer caso relativo, ¿no? Sí, pero siempre tiene que estar el médico, ¿no? Pero también todas estas personas que salen y te cuentan una historia, te cuentan que dando saltos con el pie derecho, pues te va a mejorar la espalda, chorradas, ¿no? Y además incluso se pueden poner hasta una bata, ¿no? Entonces, claro, las personas lo vemos, oye, pues tal. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Valores, lo primero que hacemos para que las personas puedan entrar como médicos es pedirles su número de colegiado. Pedimos un número de colegiado, comprobamos que ese número de colegiado es correcto, porque eso es libre, o sea, quiere decir, se puede ver. Si tú eres colegiado de Valencia y tienes este número, nosotros vemos que es el doctor tal. ¿Por qué? Porque lo que vaya a salir de allí tiene que ser que lo hayan dicho los médicos. Por eso para nosotros es tan importante que esa información, que esos avances, porque son muchos, hoy Hugo ha contado esto, pero cada día tenemos 2 o 3 o 4 cosas que comentamos, que son súper interesantes, que son muy dinámicas, que van ocurriendo, porque hacéis muchas cosas, porque además, yo no sé, ¿tú estás metido también en la investigación? Nosotros sí, intentamos siempre tener una actividad científica continua y intentar hacer pues todo lo que nosotros vamos viendo y operando. Yo, gracias a la doctora Egea, que es mi mentora científica en ese sentido, se aprendió a desarrollar una forma de hacer estudios, de evaluar a los pacientes y también pues de ver los resultados de las cosas que hacemos y autoevaluarnos y ver los resultados que tenemos. Que los médicos hacen 3 cosas, no una solo. La clínica, es decir, tratarnos, operarnos, cuidarnos. la de profesor, es decir, la de estar dando clases a otros médicos, bien en universidades o bien a los residentes y médicos estudiantes, y luego la de investigación. Es decir, y muchas veces esa de investigación la hacen fuera de horas muchas veces, O sea que fíjense ustedes, siempre me dice Alfonso. Bueno, pues por eso hay que valorarlos tanto, este Valores Nuestros Médicos, www.valoresnuestrosmedicos.com, invitados todos, los médicos, suscribiros, porque os va a ir muy bien, aunque estéis jubilados, no pasa nada, es interesante. La voz un médico nunca deja de ser médico, y la voz de la experiencia también es muy importante. Bueno, pues estamos terminando. Alfonso, ¿qué tal te has sentido? Muy bien, ha sido una entrevista estupenda, como todas las que hacéis aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti, le mandas un abrazo muy fuerte a tu padre. Esa invitación para Noelia, hazla llegar y espero que me digas. Y nada, ¿y qué les voy a decir a todos ustedes? Pues que estamos encantados de seguir aquí con ustedes y que nos encantan que nos digan cosas bonitas. Bueno, un poquito que nos suban el ego. Pero de verdad que muchas gracias y les mando un beso muy fuerte.